Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita, presentado por Colmena, está contigo. Juntos cuidamos tu salud. En ISAPRE Colmena, cuidar tu tiempo es importante, por eso cuentas con reembolsos rápidos, fáciles y online. Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud. Junto a nosotros, Carolina León, periodista del Diario Financiero, que ya está durmiendo acá. ¿Cómo estás? Hola, querido. ¿Ya soy una de la casa? Sí, ya es una más. Sí, segunda vez que viene esta semana y en horarios distintos por lo demás. La hemos hecho madrugar y venir después de la pega a este distinguido espacio. Pero que hoy día era importante que vinieras porque sabíamos que a las 9 de la mañana íbamos a tener las cifras de empleo del último trimestre del año pasado. Exactamente. Cifras de empleo que lo hemos conversado varias veces, no particularmente positivas hace mucho tiempo. Estamos hablando de una suerte de desempleo estructural que no baja del 8%. Pero hoy día llegó justo al 8%, que no será para descorchar champaña, pero por otro lado... Es una buena noticia. Exacto, no es una mala noticia sin duda. Sí, de hecho así lo leen los analistas como una señal positiva, básicamente, porque además se quiebra la senda, porque había estado bajando y el trimestre anterior había registrado 8,4. Entonces ahora 8, como un alivio. Cerramos como bien. No tuvimos un repunte como No tuvimos un repunte y una muy buena noticia, y particularmente que me toca, me involucra como mujer, es que el desempleo femenino también cayó. Que ha sido uno de los grandes problemas. De los grandes dolores de cabeza. Estamos en 8,5, es una cifra que es bastante alta, es mayor que la tasa nacional, de hecho, pero no olvidemos que en algún momento superamos el 10%. Sí, pues estábamos en los 2 dígitos. Estábamos con un dolor de cabeza bastante significativo. Ahora, sí, la cifra es buena, pero ¿qué tan buena es? Esa es la pregunta. Que es el tema que siempre uno habla con los analistas. Bueno, al interior del gobierno celebraron bastante el dato, porque ya, como lo conversábamos, retoma la senda a ir bajando la tasa, el empleo femenino se recupera, se crearon 167.000 empleos en un año, básicamente, bien importante. Y con este dato, hoy día el ministro Grau planteaba que en los 4 años de la administración Boric se habrían creado 700.000 empleos. Ya. No es una mala cifra, para nada. No una mala cifra, para nada. Pero desmenucemos esa cifra. Ya. ¿Por qué siempre cuando la fiesta? No, es que hay que ponerle contexto. Sí, ya, está bien. Yo algo que he aprendido hablando con tanto economistas sobre este tema es que no hay que quedarse solo con la cifra de desempleo. Hay que profundizar, desmenuzarla, mirar qué otras cosas esconde. Ya. 700.000, que de hecho las cifras exactas son 704.625 empleos. Ya. Si nos ponemos a mirar qué tanto de ese universo son trabajos formales o informales, hay otra buena noticia. Porque principalmente el grueso, que son 602.000 empleos, son formales. O sea, ya bien. Eso también es una muy buena noticia. Vamos súper bien, o sea, gente que tiene pago cotizaciones, seguridad social, regio. Pero algo que hemos hablado aquí en varias oportunidades es el subempleo. ¿Se acuerdan? Este fenómeno que responde... Hay 2 categorías que son las que mide el INE. El primero corresponde a aquellas personas que, queriendo trabajar más horas, trabajan menos de lo que están disponibles realmente. Claro, encontraron trabajo, pero no encontraron un trabajo en un tiempo jornada completo. completa, en cierta forma. Y el otro por calificación. O sea, hay gente que tiene más estudios o está más preparada para el empleo que finalmente encuentra. Que termina finalmente encontrando un empleo porque lo necesita, pero no es un empleo en lo que estaba buscando, en lo que está de acuerdo a sus capacidades. Mucho, por ejemplo, diseñadores, periodistas, sociólogos que trabajan en otras cosas. Periodistas de una realidad dura. Periodistas, arquitectos, periodistas. Ya, al mirar justamente ese indicador de estos 700.000, ahí viene el golpe de realidad. Porque de la cifra total, 492.370 son subempleo, o sea, casi el 70%. Que esto, no quiero minimizar porque esto sería muy burdo, pero en el fondo es como que más de la mitad son el premio de consuelo para encontrar empleo. O sea, claro, básicamente la economía está generando empleo, pero no son buenos empleos. No son de buena calidad. No son de buena calidad. De hecho, de los que se crearon en el año, que eran 677.000, cerca del 60%, un poquito más incluso, son informales. O sea, la informalidad no está cediendo, se está creando subempleo. O sea, claramente no sacamos nada con celebrar. Tenemos 700.000 empleos en 4 años. Si la realidad que esconde ese dato es preocupante. O sea, si tenemos una enfermedad le pusimos un parche curita nomás. Así como ya, mientras tanto tenemos esto, no es lo ideal, pero es mejor que estar cesante. Pero no es el empleo que está buscando en este minuto los chilenos. No, y de hecho eso es lo que tiene preocupado a los expertos, porque básicamente ya, ¿cómo lo hacemos para reactivar la economía y que las empresas efectivamente estén creando empleos que le sirvan a la gente? Porque finalmente seguimos con un dolor de cabeza. De hecho, no lo mencioné al principio, pero ya de la mano de la baja de la tasa de desempleo, mejoraron las tasas de participación y ocupación laboral. O sea, también regio indicador. Pero la tasa
Pero la tasa de participación, si bien mostró un incremento, todavía no recuperamos los niveles prepandemia. Ya. O sea, al menos en ese indicador, todavía tenemos la tarea pendiente de recuperar los indicadores que teníamos antes de 2020. Entonces, claro, tenemos un mercado laboral que pasito a pasito, como diría Luis Fonsi, Luis Fonsi y Daddy Yankee. se está recuperando. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no repuntamos? Entonces, claro, viene el tira y afloja de el gobierno celebra, los analistas ponen presión de no celebremos tanto. Claro, es como podríamos estar mucho peor y evidentemente es peor noticia que las personas estén cesantes, ¿no? Exactamente. Pero sin duda también responsabilidad del sistema en general laboral es que generar empleos de buena calidad. De hecho, hoy día el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, al momento de celebrar las cifras, más allá de celebrar el tema del factor femenino y la caída en general de la tasa, también es un llamado de que esto básicamente refuerza la necesidad de avanzar en políticas públicas como el fallido proyecto de Sala Cuna. Ya en varias oportunidades, tanto Grau como el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, han planteado de que si avanzamos en Sala Cuna se podrían integrar al mercado laboral más de 140.000 mujeres. El PIB podría crecer entre 0,1 y 0,8. Sin embargo, ya todos estamos al tanto de que hay un gallito político y hay una pelea entre la oposición, particularmente la UDI, y el gobierno. Pero claro, o sea, mientras no se avance en esos temas donde se empareje la cancha para que las mujeres puedan incorporarse, no vamos a ver una mayor diferencia. Seguimos estando con entonces el problema estructural con el cual venimos hace mucho tiempo. Ahora la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué estamos con esta situación? La lectura que tiene la lista es variada. O sea, hay temas de falta de crecimiento, incertidumbre. Las empresas están transitando algunas a contratar personas bajo la informalidad. O sea, no es contratar en estricto rigor, sino que tener trabajadores informales, porque justamente también se han encarecido mucho los costos de contratación. No olvidar que llevamos 2 años donde han entrado en vigencia una serie de normativas que, nos guste o no nos guste, aunque sus fines sean muy nobles, han perjudicado la contratación. Las 40 horas, ley CARI. Bueno, lo dijo el Banco Central en uno de esos informes. El Banco Central en algún momento. Entonces, claro, es más caro contratar a alguien. Y tristemente, al menos hay un grupo de empresas que está optando por tener a alguien como en negro, pagarle directamente, nos arreglamos entre nosotros. Así que, y así es como terminan proliferando empleos de mala calidad. Exactamente. Que nos bajan el desempleo, nos tienen hoy día en 8%, uno dice ya, es mejor con 8,4, 8,6, 8,7. O sea, contienen la cifra en estricto rigor. Pero claro, ¿y por qué tanto tiempo más la van a lograr contener? En algún momento yo creo que esto se va a reflejar en los datos. Hay un grupo de economistas que apuesta que la tasa de desempleo va a volver a aumentar en enero. Algunos proyectan 8,2. Habrá que ver cómo avanza el indicador. Carolina, considerando el ritmo en el que hemos tenido cambios en esta materia en los últimos 4 años y la promesa que hace el gobierno de José Antonio Casi, puntualmente su próximo ministro de Hacienda, esto de acercarse al 6% en materia de desempleo, con tu experiencia en materia de análisis de estas cifras, ¿qué tan posible es o qué tan radical debería ser el cambio de paradigma en materia de empleo para lograr esa cifra del 6%? 6% quizás un poco difícil, pero quizás no del todo. Quizás una cifra un poco más alta. De hecho, el promedio de la tasa de desempleo entre 2010 y 2019 fue 6,9. Y si incluimos el periodo de la pandemia, la cifra sube a 7,4. O sea, igual actualmente, pese a que no estamos con ninguna contingencia terrible, el 8% es bastante alto. Así sea, que, incluso peor que momento pandémico. sí. Porque uno podría decir que tenemos rezago, hay una acumulación, etc. Claro. ¿no? Pero Entonces, en estricto rigor, si uno piensa que si se apostaran por las políticas necesarias para incentivar a las empresas a contratar, se alivia el tema de los costos laborales o se clarifica al menos el escenario, podría pasar que las empresas opten por contratar más y cambien un poco los datos. Ahora, con certeza, a saber si se va a lograr el 6%, yo creo que ese es el optimismo que tiene el próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Y en ese sentido, el enfoque de no solamente disminuir el desempleo, sino que además mejorar la calidad de los empleos, ¿lo has visualizado al menos en el discurso de la administración que viene? Se supone que la apuesta es esa, que la gente tenga empleos de calidad y salarios dignos. Sin embargo, la tarea es compleja. Hoy día, hablando con el director de los SEC de la UDP, Juan Bravo, le pregunté como, ¿por qué está creciendo tanto el empleo de mala calidad? Y dentro de sus varios análisis, uno que él me planteaba que es bien importante es la falta de fiscalización. Actualmente tenemos una dirección del trabajo bombardeada con temas de ley 40 horas, para qué hablar de la ley Karen, que ha sido un tremendo desafío. Y si bien está bien monitorear esos temas, probablemente lo que ha pasado es que se ha dejado de lado o se ha fiscalizado en menor medida la calidad o que las empresas cumplan con los estándares mínimos, o sea, pagar las cotizaciones, pagar el salario mínimo, tener a la gente en regla, contratada. Entonces, él acusaba de que quizá ahí podía haber un factor, que efectivamente la ADT no tenga la capacidad y que esto está dando paso
a una mayor informalidad. Ahora, probablemente esto se debe a otras cosas. La gente se quiere saltar la ley. Cuando a uno lo contratan, el salario es líquido. Entonces es mucho mejor que te digan como, ay, te pago bruto tanto, pero no hay contrato, no hay nada. Entonces, claro, si puedo recibir más plata, hay gente que accede a eso. Pero probablemente deben haber varios factores detrás de toda esta situación. Carolina León, periodista del Diario Financiero, muchísimas gracias por habernos venido a... Gracias a ustedes, queridos. Que estén bien. Que estén Chao, muy bien. chao. Chao, Son chao. las 7:21. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1. Una presentación de Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.